Bueno, ¿qué tal? Vamos a comenzar esta clase introductoria acerca de unos conceptos importantes dentro de la estadística. Y pues sin más preámbulos vamos a revisar los temas. Tenemos lo siguiente, conceptos generales. ¿Qué es estadística? Para entrar a este tema, vamos a decir que la estadística es un grupo de métodos utilizados para recopilar, analizar, presentar e interpretar datos y tomar decisiones. Hay varios conceptos que autores lo pueden cambiar o modificar, pero la intención va a ser la misma. Yo en este caso pongo mi definición propia y adaptada. Dice que la estadística es la ciencia que nos permite investigar datos de interés, analizarlos para poder interpretarlos de manera tal que se tome decisiones. Entonces, con este concepto nosotros podemos quedarnos para definir lo que es estadística. No habría ningún inconveniente en este caso si es que hablamos de manera general, porque vamos a ver después que hay dos tipos de estadística. Vamos al siguiente concepto. Tenemos el concepto de fenómeno determinístico. Vamos a encontrarnos en esta materia no con este tipo de fenómenos. ¿Por qué? Porque dice que un fenómeno determinístico o no aleatorio a todo fenómeno del cual se obtiene el mismo resultado cuando se realiza bajo iguales condiciones. De esta manera nosotros llamamos así a un fenómeno determinístico. Es decir, por ejemplo, si la velocidad es constante, un auto demorará el mismo tiempo todas las veces que recorra la misma distancia. O al sumar 98 más 99, siempre vamos a saber que nos da 197. O la integral de cero, que es una constante, y el día y la noche. O sea, son fenómenos que ya de antemano nosotros conocemos. De esta manera, no vamos a trabajar con estos temas porque esta materia de estadística no corresponde a estos fenómenos. Entonces vamos a ver lo siguiente que nos va a interesar bastante para esta materia. Los conceptos generales. Tenemos fenómenos aleatorios. Dice que se llama fenómeno aleatorio o no determinístico a todo fenómeno del cual no necesariamente se obtiene el mismo resultado cuando se realiza bajo las mismas condiciones. Tenemos algunos ejemplos típicos a lanzar un dado al aire. Ahora, como está a nivel mundial este tema, contraer el COVID-19 también sería un fenómeno aleatorio porque puede darte o no. Por otro caso, también otro fenómeno aleatorio sería un día lluvioso, si es que llueve o no. Otro fenómeno importante también sería que suceda o no un terremoto. Y uno de los fenómenos aleatorios que se suele presentar dentro del mundo estudiantil, por ejemplo, tomar Corona o Heineken, ¿cuál decides? Entonces este es un fenómeno aleatorio ya que va a intervenir términos probabilísticos que verán posteriormente en esta materia. Ahora tenemos otros conceptos muy importantes que van a ser los que vamos a analizar en el transcurso de esta materia, población y muestra. Vamos a identificar y a diferenciar a cada uno de estos conceptos. Aquí la población nos menciona que es el conjunto total de individuos, objetos o eventos que tienen las mismas características y sobre el que estamos interesados en obtener conclusiones. Y la muestra nos dice que es una parte de la población, lo cual se selecciona con el propósito de obtener información. Y esta muestra debe ser representativa para nosotros trabajar o decir información acerca de la población de estudio. Pues en esta gráfica que ustedes pueden observar en el lado derecho, tenemos un diagrama de caja. En este caso, en la caja grande vemos que es la población, es decir, donde están todos los elementos de nuestro interés. Por ejemplo, puedo estudiar la economía de un país y para estudiar la economía del país, la muestra va a ser no todas las personas que habitan ese país. Va a ser, por ejemplo, yo quiero estudiar el 30% de la población de ese país. Entonces, esa va a ser la muestra, que es la caja pequeña, en este caso azul. Pero también van a identificar ustedes o en cursos posteriores que para elegir esa muestra van a haber métodos específicos que son probabilísticos. En este caso, esta gráfica representa aquello. Podemos dar otros ejemplos. Por ejemplo, en un curso de 50 estudiantes, nosotros queremos conocer las mejores calificaciones o las peores calificaciones. Entonces,
de esos 50 estudiantes vamos a coger 15, esa va a ser la muestra. 50 va a ser la población y 15 estudiantes va a ser la muestra. Por otro lado, tenemos estos conceptos, variable y dato, que van a ser importantes diferenciarlos. La variable dice que es la característica de la población a ser estudiada en el proceso. Una variable puede ser, por ejemplo, la edad de un cierto número de personas, es decir, la población va a ser las personas, digamos, de una ciudad, y la variable que queremos nosotros estudiar es la edad. Los datos van a ser cada uno de los elementos o las personas con su respectiva edad. Por ejemplo, aquí dice el dato, valor de la variable que se obtiene de un elemento de la población. Por ejemplo, el dato podría ser 18 años, 15 años, 23 años y así respectivamente. Este cuadro va a ser importante analizar. Vamos a ver los tipos de variable. Y en este caso, las variables estadísticas que aparecen son las siguientes. Tenemos clasificadas como cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas, por lo general, son las que más se estudian y las que nos van a ejercer o van a tratar de llegar a temas en este curso. Por ejemplo, nos dice que las variables cuantitativas son variables que pueden expresarse numéricamente. Por ejemplo, número de estudiantes, tiempo para resolver un examen o otros ejemplos también que podemos dar. Y las variables cuantitativas se pueden dividir en discretas o continuas. Nos referimos a discretas cuando estamos especificando un punto, es decir, un valor exacto. Por ejemplo, dice un número de estudiantes, número de cursos, que sí se pueden interpretar en números enteros. Por ejemplo, número de personas en una ciudad serían 20, 30, porque no puedo decir 31.5 personas. Y las variables continuas nos dice que, por ejemplo, son el tiempo para resolver un examen o la estatura de una persona. Y estas variables pueden encontrarse en intervalos, es decir, también pueden ser representados en fracciones o en decimales. Un ejemplo sería la estatura de un grupo de personas, digamos 1,70, 1,65, 1,50, 1,48 y así sucesivamente podríamos especificar variables cuantitativas continuas. De esta manera vamos a diferenciar a las discretas y a las continuas. Y por otro lado tenemos las variables cualitativas, por ejemplo, la profesión, el nombre de una persona, puede ser ejemplos de variables cualitativas. Dice que son variables categóricas o que poseen atributos. No se les puede asociar a algún número. Es decir, podemos decir nombres de ciudades, nombres de países, van a ser las variables cualitativas. Y estas variables cualitativas van a estar divididas en nominales y ordinales. Nos referimos a nominales cuando son variables que le dan nombre o algún ente. Por ejemplo, podemos decir, en este caso, la profesión de una persona, el estado civil, la raza, pueden ser variables cualitativas nominales. También tenemos variables cualitativas ordinales. Estas dice que son variables a las que se les asigna un orden lógico. Por ejemplo, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Por ejemplo, la calidad de la educación en un país puede ser categorizada en primer lugar, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel o quinto nivel. Así nosotros podemos identificar estos tipos de variables que van a ser importantes en el estudio de estadística y probabilidad. También tenemos otros conceptos, por ejemplo, el parámetro, que es un parámetro que va a ser importante también en tener en algunas distribuciones de probabilidad que se estudiarán. Por ejemplo, el parámetro dice que es un valor numérico que identifica algunas de las características de la variable de la población. Puede ser el promedio de la calificación de ciertos estudiantes o la desviación que existe entre estos datos. Un estimador también dice que es una expresión matemática que especifica cómo utilizar los datos de la muestra para estimar un parámetro. Esto también se verá a detalle en temas avanzados de este curso. También sabemos conceptos de estimación. Dice que es un valor numérico que estima el parámetro y que se obtiene al reemplazar los datos de la muestra en el estimador. Nos da el censo. Cuando el estudio se realiza con todos los elementos de la población, decimos que estamos haciendo un censo, que va a ser muy distinto a decir muestreo. El muestreo tiene como concepto que comprende el estudio del instrumento por el medio del cual se van a obtener los datos. Es decir, el método con el cual se van a seleccionar los elementos que conformarán la muestra y el tamaño de la muestra.
Pues en el curso se van a ver 4 tipos de muestreo que se pueden explicar, por ejemplo, muestreo aleatorio simple, muestreo estratificado, muestreo por conglomerados, muestreo sistemático, que son los probabilísticos. De ahí hay muestreos que no son probabilísticos, que son cuando nosotros queremos investigar un tema a profundidad, pero no necesariamente ocupamos números. Muy bien, ahora vamos a explicar los últimos temas de esta presentación. Tipos de estadística que existen. Tenemos estadística descriptiva. ¿Y a qué nos referimos con estadística descriptiva? Es un conjunto de técnicas y procedimientos que ayudan a describir, mostrar y resumir la información de un conjunto de datos. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos 100 calificaciones de un curso de estudiantes, pues va a ser necesario que nosotros ocupemos herramientas para graficar o resumir estos 100 elementos. Puede ser mediante tablas, gráficas que se verán también a continuación en este curso. Aquí la gráfica que presenta nosotros de la población, tomamos una muestra. Y de esa muestra vamos a hacer estadística descriptiva con los datos representativos y nosotros vamos a agruparlos para poder tomar decisiones o dar información al respecto. Por ejemplo, se tiene la calificación de 32 estudiantes en el curso de cálculo integral y con ello se puede obtener información general, es decir, de estos 32, cuáles son las mejores calificaciones, cuáles son las bajas calificaciones y ahí se puede tomar decisiones respectivamente cuando ya tenemos datos agrupados. Y por último tenemos la estadística inferencial, que va a ser el tema fundamental para hacer cualquier investigación. En la estadística inferencial se estudian técnicas y procedimientos con el objetivo de extender o generalizar la información de una muestra o la población. Aquí se puede ver en la gráfica que tenemos la población, vamos a tomar una muestra y la estadística descriptiva ya se había realizado, pero la inferencial va a ser que la estadística descriptiva, como habíamos mencionado, los datos van directamente a analizar a la muestra. Y la estadística inferencial va a dar información o datos respectivos de la población. Y nosotros con esto ya podríamos interpretar cualquier tipo de estudio que queramos realizar. Por ejemplo, conocer la economía de la población de cierta ciudad. Vamos a obtener una muestra, pero los datos que nosotros obtengamos, si es que queremos describir a la muestra, vamos a hacer estadística descriptiva. Si queremos interpretar a la población, tendríamos que realizar estadística inferencial. Entonces, estos conceptos van a ser importantes para seguir avanzando con los ejercicios o temas correspondientes a realizar estadística, ya sea de manera descriptiva o de manera inferencial. La de estadística inferencial va a ser el último curso que se verá, ya que está separado en 3 módulos. El primero, estadística descriptiva, el segundo, probabilidades, y el tercero, si llegamos a estadística inferencial. Posteriormente, si es que la malla curricular lo comprende, existiría estadística aplicada, que sería ocupando también herramientas tecnológicas. Y con esto cerramos la transmisión con estos conceptos importantes de estadística.